países tengan mayor integración económica, mayor posibilidad de que haya estabilidad en aspectos sociales, culturales y obviamente económicos. Y eso va a garantizar de alguna manera la paz entre esos países que tengan esa integración. Ese principio, lastimosamente, nosotros lo sufrimos como ciudad, ¿no? Hace unos años. Se rompieron esos lazos y definitivamente, si bien es cierto existían lazos comerciales, los hay, culturales, sociales, etc., en la medida en que se rompían esos lazos desde los focos de decisiones que eran Caracas y Bogotá, pues obviamente eso iba a generar una tensión, pero una tensión desde el centro, más no desde la periferia donde realmente se viven las relaciones sociales, económicas y políticas. Por eso pensar, como algunos pensaron, en, por ejemplo, ir a generar un conflicto armado con otro país, eso está fuera ya de cualquier contexto, digamos, de civilización básica, porque la historia nos da cuenta de que en la medida en que los países tengan mayores integraciones, en este caso integración económica, pues mayor posibilidad de desarrollo y mayor posibilidad de que tengan objetivos comunes y que garanticen la paz en la región. Miren lo irónico que es ahora. España y Grecia son los que están más afectados por la crisis en Europa. ¿Y quién es el que está liderando el proceso de levantamiento de Europa? Alemania, que hace 60 y 50 años todos eran en contra de Alemania. O sea, miren cómo el giro de la historia económica y política de los países puede cambiar en un momento determinado, y 60 y 50 años no es nada para lo que significa la historia de los países y las relaciones. Entonces, digamos, a partir de ahí, con el ejemplo de la unión de la integración del sector del carbón y del acero, pues se parte la construcción de precisamente el mayor sostén de lo que hoy en día es la Unión Europea, ¿no? Que eso pues lo vamos a profundizar más adelante. Listo. Otro suceso importante fue que se creó la Comunidad Europea de Defensa. Esta se hizo pues con el fin de preservar el nuevo proyecto, el nuevo plan que se había establecido en 1951. Esta comunidad de defensa europea no tuvo mayor auge sino hasta 1954 fue que estuvo activa, porque eso fue propuesta del gobierno francés, pero ellos mismos por su legislación vetaron la aplicación de esta comunidad y fue sustituida por la Unión Europea Occidental, que también dentro de sus prácticas y de su aplicación ha sido como frenada por la OTAN. El último ya antecedente que fue el que marcó ya la integración de Europa como tal fue que exactamente en 1950, que fue el que se propuso el plan de la asociación de lo del carbón y el acero, en esa fecha no se puso en marcha. Se puso en marcha en 1951, pero se firmó fue en París. Entonces ya ahí fue donde se creó la Comunidad del Carbón y el Acero. Ya las siglas de estas son la CECA, CECA. A esta comunidad pues ya se vio lo que fue la integración económica y ya se unieron 6 países en total, que eran Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica. Entonces, estos fueron los antecedentes que marcaron la primera integración económica por parte de Europa. Vienen las razones por las cuales es beneficiario por lo menos realizar un proceso de integración. Entonces, primero que todo, los países deben mirar si es beneficiario o no es beneficiario. Entonces, vamos a justificar por qué es beneficiario. La aparición de las economías de escala. Aparecen economías de escala porque se abre un mercado más, se amplía el mercado, y al ampliarse el mercado las empresas se ven con a ser más eficaces, a abaratar sus costos y a mejorar su producción, su calidad y a abaratar sus costos de producción. Eso se logra aumentando su producción. La reducción de costos se da
en la cantidad de productos a los cuales se van a vender. El desarrollo de actividades conjuntas. Esto más que todo se da en proyectos de tecnología, cuando, por decir, un país no puede lograr un proyecto de tecnología por su alta inversión, entonces se dan operaciones de desarrollo de actividades conjuntas, y como un ejemplo está el proyecto el proyecto especial europeo. La tercera, la mayor especialización, que quiere hablar sobre la ventaja comparativa, la ventaja competitiva, perdón, o sea, donde dice que el país se especialice más en el producto que más el que más le ayude a vender, o el que más produzca. Eso genera especialización. El cuarto es el mayor poder de negociación frente a otras potencias. Entre más grandes sean el proceso de integración, entre más países lo conformen, al negociar con otra potencia, va a ser con otro país, va a ser mayor su poder de negociación al hacerlo individualmente. En mayor eficiencia y productividad, como el primer punto, a mayor ampliación del mercado, entonces las empresas tienen que ser más eficaces, mejor calidad y mejorar sus costos. Ventajas y desventajas. Una ventaja es el aumento de la demanda. Igualmente, prácticamente las ventajas vienen siendo las razones. Pero entonces el aumento de la demanda dice que al ampliar el mercado se producen más ventas. Especialización productiva, lo que les conté anteriormente. El tamaño del mercado amplía la eliminación de las barreras arancelarias y los trámites que se deben realizar. Como usted lo venía diciendo, se presenta un aumento del peso económico de los países, y por ende se da una estabilidad económica y una economía más sólida. Desventajas, hay varias, o sea, para mí la más importante son los sistemas productivos menos eficientes, ¿sí? Por decir, empresas que no tengan la capacidad para ejercer una producción y no abarcar un mercado, se van a ver a gatas, por decirlo así, para cumplirle a sus clientes o para abarcar el mercado, y se van a verse en crisis o desaparecer, ¿sí? Y que el proceso de integración va a hacer que aumenten las importaciones y disminuya las exportaciones. Otra de las desventajas de los procesos de integración es que se sacrifica autonomía, la soberanía en términos económicos. Entonces, por ejemplo, el problema con Grecia en la actualidad, llevándolo al modelo europeo, es que Europa, en el caso puntual de Grecia y de España, ellos tienen un déficit fiscal muy grande, es decir, mayores gastos que ingresos. Eso pues influenciado por muchas variables. El problema es que ellos no pueden tomar una decisión autónoma porque ellos hacen parte de un bloque de integración económica. En algún momento se pensó, en el caso de Grecia, antes de que llegaran las elecciones del presidente, de que una de las opciones de los candidatos era promulgar la independencia económica de Grecia, es decir, que Grecia se saliera de la zona euro para tomar sus propias decisiones monetarias, cambiarias, laborales, etc. Sin embargo, eso de una vez generó nerviosismos en el mercado, los indicadores, afectó, digamos, y aceleró más la crisis. Cuando pasan las elecciones y gana el que estaba a favor de la integración, en el caso de Grecia, pues entonces se supone que viene con paquetes y medidas que van a ser favorables a la zona euro, más no a independizarse como tal. Entonces ellos ahorita, igual que lo que está pasando con España, ellos tienen que someterse a unas políticas de ajuste fiscal que favorezcan no solamente digamos, el equilibrio fiscal del país, sino también todo el entorno de la zona euro, ¿de acuerdo? Eso es una desventaja en el sentido de que, como ya están ahí y hacen parte de la integración, entonces ellos tienen que tomar decisiones que favorezcan en su coletazo a todos, ¿de acuerdo? En principio es una desventaja. Si se mejora en el mediano y en el largo plazo, pues va a ser, digamos, una ventaja. Lo que pasa es que al principio se toman medidas muy drásticas, como lo que está pasando ahorita.